Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. El día de hoy ha sido interesante escuchar a Rosa María Palacios, una periodista y abogada bastante informada, decir, por ejemplo, que no se puede hacer la reforma constitucional a través del referéndum, y lo ha dicho ella literalmente, quien le ha aconsejado esto al presidente no debe hacerlo porque esas son sonceras. No se puede, según ella, solamente se puede hacer una modificación constitucional a través de 2 legislaturas consecutivas en el Congreso con mayoría calificada, 87 votos, o a través de una legislatura aprobada no con mayoría calificada, sino con mayoría simple, 66 votos, más un referéndum. Pero no solamente el referéndum. El asunto parece debatible, pero más allá de ese específico asunto, resulta que el gobierno también ha lanzado un spot para redes sociales donde sostiene que es imprescindible hacer las 4 reformas constitucionales para que el país siga adelante. Pero dice que la bicameralidad es porque así los peruanos vamos a estar representados de mejor manera, porque no se van a haber 2 cámaras y dice sin aumentar el número de curules y que hombres y mujeres por igual. Luego, no reelección de congresistas, porque si no se reelige el presidente, ni los gobernadores regionales, ni los alcaldes, ¿por qué los congresistas? Si lo dice en ese tono, a mí me parece algo poco atinado, por lo menos. Luego, financiamiento de partidos, porque, o sea, que el Estado financie a los partidos políticos, porque va a ser más transparente, algo sí me parece lógico, y reforma del Consejo Nacional de la Magistratura para cambiar todo el sistema de justicia, pero resulta que se puede cambiar todo el sistema de justicia sin necesidad de hacer una modificación constitucional. Para analizar todo este embrollo, entuerto, este tema político enrevesado, he invitado a un constitucionalista, al doctor Jorge Manrique, con él vamos a hablar de ese tema. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Sergio Rivero, un especialista en moneda electrónica, el Bitcoin. Es decir, una moneda que no la emiten los bancos centrales de reserva, pero que ya está sirviendo como manera de intercambio en Internet, pero también usted puede ir aquí en Arequipa, ir y comer en un restaurante y pagar con un Bitcoin. ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué son las monedas electrónicas? Lo analizaremos también hoy. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Doctor Manrique, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera empezar por lo primero. ¿Se puede hacer una modificación constitucional por referéndum o, en definitiva, todo tiene que pasar por el Congreso para hacer una reforma constitucional? Es una buena pregunta, es un poco, cambia el asunto. Sí, yo pienso que sí, vamos a ver. La Constitución del Estado no tiene, pues, digamos, no se puede interpretar como un código cualquiera, ¿no? Tenemos que, hay principios de interpretación de la Constitución que fueron introducidos entre las 2 guerras mundiales por Conrad Hess, entre los que debe destacarse el principio de unidad de la Constitución y el principio de concordancia práctica. Pero además de eso, para poder dar respuesta a esta pregunta, tenemos que ocuparnos de algunos otros temas, por ejemplo, de qué es el pueblo, qué es la Constitución, qué cosa es el poder constituyente y el poder constituido. Entonces, vamos por partes. ¿Y qué es una constitución? ¿No es cierto? Entonces, el poder constituyente está representado por el pueblo cuando es llamado para que se dé a sí mismo una constitución. Una vez de que se aprueba la constitución, el poder constituyente se disuelve y surgen los poderes constituidos. Es decir, los que nosotros conocemos. Todos los poderes, absolutamente. Todas las instituciones son poderes constituidos. Desde el Tribunal Constitucional hasta el Poder Ejecutivo, porque o sea, ya no son 3 poderes en las democracias liberales y modernas, sino estamos hablando de Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Legislativo, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, una serie de órganos que hacen... Un solo poder. O sea, este poder, el Estado tiene un solo poder que es redistribuido en su uso
por un conjunto de órganos constitucionales que todos son autónomos y todos tienen la misma jerarquía constitucional, exactamente igual. Y hay una especie de lo que llaman los check and balances, o sea, una fiscalización mutua, sin que ninguno pueda invadir la esfera de competencia del otro. Y bueno, hagamos un paréntesis sobre esto, ¿no? Por ejemplo, lo que ha hecho el Congreso de cerrar un poder autónomo y que tiene su misma jerarquía es una barbaridad. El Consejo Nacional de la Magistratura. Claro. El un Congreso golpe de Estado. es un golpe de Estado, definitivamente. Han hecho una barbaridad desde el punto de vista constitucional. Porque son autónomos, porque todos tienen el mismo rango. No tiene facultades el Congreso para cerrar ningún otro poder del Estado. No puede cerrar el Tribunal Constitucional, no puede cerrar el Jurado Nacional de Elecciones, ni al Banco Central de Reserva, ni a la Superintendencia de Banca, y etcétera, etcétera. No puede hacerlo. Ninguno de ellos puede hacer esto. Sin embargo, lo han hecho. Y no pasa nada. Y no pasa nada, es lo peor, no pasa nada y todo el mundo está sorprendido, ¿no? Bueno, pero estábamos hablando de entonces la reforma de la Constitución. Y el pueblo también hace uso de un poder constituido cada vez que es consultado. Ahora, una Constitución es pétrea, una Constitución es inamovible, tiene dueño, solamente puede ser modificado por uno de estos órganos del Estado. ¿Se resulta razonable esto? Las constituciones generalmente se modifican, son modificables porque precisamente es una forma de defender a la Constitución, no de atacarla, sino de hacer que se adopte a las circunstancias históricas y a la evolución o los problemas que tiene una sociedad determinada en un momento histórico dado. Y entonces, el pueblo, que es el origen del poder, ¿cómo no va a tener la posibilidad de participar en una forma de participación directa de la democracia, que es precisamente la iniciativa y el referéndum? Son formas de participación. Y esto tiene su origen en tres autores, ¿no? En primer lugar, Montesquieu, en segundo lugar, el contrato social de Rousseau y después de Condorcet, en la que dice precisamente que hay formas directas, ¿no?, de democracia que son el origen precisamente de esto. De tal manera que no es posible que una generación de hace 20, 30 o 40 años trate de imponer férreamente sus conceptos, sus ideas y todo aquello que motivó un momento histórico de un país. Claro, o sea, los constituyentes del 93 no tenían toda la razón y la Constitución es modificable. Pero como es un contrato social, es decir, son las reglas del juego que norman en este país, los que jugamos este juego, que somos los ciudadanos, podríamos hacerlo a través de una iniciativa. Perfecto, podemos hacerlo. Entonces, nosotros tenemos ahí la iniciativa para la reforma de la Constitución y ahí el referéndum para la reforma de la Constitución. Nada debe impedir, ¿no?, porque no está prohibido y todo lo que no está prohibido está permitido. Ojo. De tal manera de que si hacemos una interpretación sistemática de la Constitución, desde el punto de vista de la armonización y concordancia práctica de todos los derechos y de la parte orgánica, tenemos que llegar a la conclusión de que el pueblo es soberano y el pueblo tiene ese derecho de ejercer el derecho de proponer una reforma constitucional. Y a mí me parece que la ley, cuando dice que es el 10%, pues es muy, muy alta, porque es una forma también de quitarle, vaciarle de contenido, ¿no? Pero, porque la Constitución solo habla del 0.3%. Muy bien. Pero es una ley de desarrollo constitucional, digámoslo así. Pero no, a mí no me cabe la menor duda de que nada puede impedir ni debe impedir que el pueblo se organice. ¿Y cómo se organiza el pueblo? A través de los partidos políticos, cuando estos existen. Solo una consulta. ¿Y podría, a través de referéndum, el pueblo pedir una nueva constitución completa? También, claro que sí. No una enmienda, sino una nueva constitución. Una nueva constitución. O sea, salir a votar, elegir constituyentes para que hagan una nueva constitución. El pueblo puede imponer cuando hay una etapa de crisis, con mayor razón que cualquier... Pero ahora podría, o sea, con 10% de las firmas de los electores se puede convocar para hacer un cambio de constitución. No, el pueblo no se autoconvoca, ¿no? Cuando llega el referéndum se propone una norma. Por ejemplo, el pueblo podría perfectamente pedir, mi manera de ver, con un 10%, decir, señor, las cosas no van para más. Entonces solicitamos la convocatoria a una constitución. Y artículo 1, estamos presentando este proyecto. Y
y dentro de un sistema democrático tiene que discutirse. Y ahí viene el pueblo cuando se organiza, ahí viene el pueblo cuando se organiza y se manifiesta, y el pueblo debe ser escuchado, es el origen del poder lo de lo que nos representan. O sea, cuando Vizcarra sale y dice, si el Congreso no da paso al referéndum, vamos a recolectar firmas, está en algo que puede hacerse. Claro, interprétese de la siguiente manera: vamos a mover a la población para que ella misma se organice a través de los partidos políticos y ella se manifieste directamente. Y puede hacerlo en una forma de participación directa, ¿no? Yo pienso que con mayor razón que cualquier otro órgano del Estado. ¿Qué es lo que se votaría en ese caso? Lo que se vota simplemente, ahí viene la fuerza del poder del pueblo, es cuando el pueblo, o por las buenas o por las malas, ¿no es cierto? Si tiene el 10%, no le va a decir modifíquese la Constitución en tal sentido, ¿no? En algunos casos puede dar una ley, una norma, para que el Congreso la apruebe, porque el Congreso es el que tiene que hacer la modificación de la Constitución, tendrá que discutirla, pero la fuerza de la opinión pública es lo que va a imponerse al final de cuentas. Estamos hablando que la fuerza de la opinión pública es el sustento de la democracia, no se trata de una indiferencia. Al contrario, si el pueblo participa en lo que quiere, es una maravilla. Ese pueblo se está curando a sí mismo. Entonces, no hay que cerrarle de ninguna manera, bajo ninguna interpretación de ningún abogado, ni jurista, ni mucho menos, los caminos naturales que son lo que se origina, lo que es la fuente de la democracia. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con el doctor Jorge Manrique, él es constitucionalista. Hemos hablado en la primera parte de si es factible que la gente salga firme y pida el referéndum. ¿Cuánto demorará eso? No lo sé, es una cuestión un poco complicada. Pero ahora vamos a entrar en el siguiente bloque, algo sustancial. ¿Son necesarias las reformas constitucionales que está pidiendo el presidente Vizcarra? Lo analizamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con el doctor Jorge Manrique, constitucionalista, y estamos analizando, hemos analizado primero si la figura del referéndum, salir a buscar firmas, si el propio pueblo puede buscar firmas para cambiar la Constitución, modificarla. Y ahora veamos la pertinencia de lo que quiere cambiar el presidente Vizcarra, porque ha sido él quien ha presentado 4 propuestas de modificación constitucional: bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento del Estado a los partidos políticos y reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Que dicho sea de paso, tienen serios errores, hasta los aliados de Vizcarra dicen que lo han presentado y que él tendría que modificarlos y volverlos a presentar al Congreso. Doctor Manrique, hoy se ha difundido un spot que supongo debe estar circulando ya por redes sociales del gobierno, donde sostiene, por ejemplo, que la primera reforma, bicameralidad, va a involucrar 2 cámaras, senadores y diputados, y esto nos va a hacer tener una representación más cercana. Eso es lo que dice el gobierno. Yo no sé qué será para el gobierno una representación cercana, y tener una Cámara de Senadores acerca la representación. No lo entiendo así, porque hay senadores y representantes, ¿no? O sea, diputado es representante, senador es... Bueno, no sé qué es lo que he querido decir. ¿Cómo ve usted la manera en que sostiene el gobierno esta propuesta? Bueno, pienso que uno de los países menos representados es el Perú, es decir, el Congreso. La democracia tiene un costo, y la democracia es el gobierno del pueblo a través de sus representantes del propio pueblo. Y entonces en todos los países del mundo se hace cierto número de ciudadanos deben ser representados por una persona. De tal manera que entre mayor sea el Congreso, tiene mejor representatividad porque las personas están representadas en, digamos, 40.000 personas por un congresista, este no es no el 400.000. Caso, porque Vizcarra y el gobierno aseguran en este spot que dicen, solo vamos a dividir los 130 que hay actualmente,
Unos van a ser diputados y otros van a ser Eso no tiene senadores. sentido, no tiene sentido. No, Lo que usted estaba sosteniendo lo sostenía no es el expresidente del Tribunal Constitucional, caramba, ya se me fue el nombre, Urbiola. Urbiola, sí. Y Urbiola decía, pues, la democracia no es barata. La democracia cuesta. Así es, ¿no? así es, sí. Es que es el menor de los daños, pero esa es la única, la forma menos mala de gobierno, se puede decir. La democracia, para tener lo que tenemos, han muerto cientos de miles de personas, millones de hombres en sacrificio, para llegar a lo que tenemos. Hay que saber estimarla, hay que saber tenerla, hay que educar a las personas. Y entonces, si nosotros somos representados por nuestros representantes, el problema es cómo también se distorsiona. Ser representante de la ciudadanía no significa ser millonario, no se necesita estar por encima del estatus promedio, grandes sueldos, grandes comodidades, policías por acá. Ese es un uso indebido del poder, porque perfectamente pueden representar a aquellas personas como en otros países europeos que tengan simplemente un sueldo razonablemente adecuado a las circunstancias de cada país y que no tengan ninguna reverencia como si fuesen reyesuelos, sino que tengan al contrario una cercanía a la población y que sean voceros de la voluntad del pueblo, que es de lo que se trata. Y esto debe ser dos cámaras, porque esto impide lo que está ocurriendo en este momento. La bicameralidad está bien. Intentar que esa bicameralidad sea con los 130, o sea, dividimos y que 20 sean, ¿qué se llama? Los senadores y los otros los diputados. Está mal eso. O sea, eso es no va a ningún lado. Eso es demagogia. Eso es demagogia. Y la segunda parte de esa modificación es que el Congreso está integrado 50% obligatoriamente. 50% por mujeres, 50% por hombres. Eso también me parece a mí que no se puede llegar a extremos, ¿no? No es la cosa así. La forma de llegar a la igualdad de género no es esa. Puede haber más mujeres que hombres, pero la ley no puede imponerle. El fenómeno social no es una manga por donde tiene que caminar la sociedad. La sociedad tiene sus propios caminos, sus propias formas. La evolución, el progreso de la mujer, la conquista de sus derechos, todo eso es un producto de la sociedad que se viene dando. No se requiere de este tipo de normas. Quiero decir lo siguiente, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica San Pablo. Actualmente el 60 a 70%, más el 70 y 80% de los estudiantes de Derecho son mujeres. Eso quiere decir que se está gestando un cambio profundo sin necesidad de que alguien dé una ley, ¿no? Y muchísimas de ellas, ¿no? También quiero decir que son las más aprovechadas, las más estudiosas. O sea, hay un cambio, pero es un cambio que no lo impone el legislador. Entonces, ese es el producto de la evolución natural de la sociedad. Mal se hace tratar de hacer estas cosas. Muy mal, sí. La otra es reelección de los congresistas. Lo que sostiene el gobierno en ese spot es si el presidente de la República, ni los alcaldes, ni los gobernadores solo pueden ser reelegidos, ¿por qué los congresistas? Y así lo preguntan. ¿Esa es una buena manera de sustentar esto? Yo pienso, bueno, vamos a ver, hay la cuestión de las grandes crisis de las sociedades. O sea, normalmente me parecería a mí totalmente inadecuado. Pero a grandes remedios, a grandes enfermedades, grandes remedios. Y no tenemos que reconocer que en este momento la crisis de la representación, ya no hay pues gente que tenga un grado de cultura por lo menos medio o superior al medio de la población, ¿no? Hay una oclocracia, se elige al delincuente, se elige a las personas que no tienen ningún liderazgo, se elige hasta con burla, se elige porque tiene en la nalga un número 13 o porque es un cantante vernacular o porque es un buen jugador de boile, lo que sea, o un buen locutor, pero nada más. Y entonces, y lo que es peor, se elige a personas que están por debajo de la línea de la moral, ¿no? Los comecables, roba oro y qué sé yo. Y entonces eso es un secreto a voces, hay una mediocridad absoluta. ¿Usted le parece bien en este momento en el Perú, para este momento? Para este momento tiene que haber una reacción, pero muy circunstancialmente. Anteros Flores Arauz decía
que esto es una locura, que se quiere tener un congreso de novatos todo el tiempo. Pero para eso está pues la institucionalidad del Congreso. O, por ejemplo, cuando ha entrado el fujimorismo, que son los viejos, y en los viejos que hemos visto que la presidenta del Congreso está ahí en todas las redes sociales complotando con Montesinos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Tenemos que cambiar. ¿Per se la reelección le parece mala? No, no, no. Solamente estoy diciendo yo que este momento, en donde hay una crisis de la democracia, una crisis de la representación, hay una crisis de la sociedad, entonces tiene que tomarse medidas drásticas y que perfectamente puede ponerse una disposición transitoria de la Constitución que por un periodo de una o dos elecciones no se permita la reelección y punto, ¿no? En países bastante más institucionalizados que nosotros, Estados Unidos, por ejemplo, hay reelección y no parece tener mayor problema. Si nos vamos a ejemplos más cercanos, Chile tiene la reelección y no parece haber mayor problema. En ambos casos hay corrupción. Claro, pero también hay países que no lo tienen. O sea, también hay países que no tienen reelección, o sea, que está prohibida la reelección. El problema es que yo creo... pero no en los más desarrollados, ¿verdad? Los no, países sí, también, y las democracias desarrollados, sí. Francia, en Europa hay. Gran Bretaña. La reelección no parece ser un obstáculo de la democracia. Claro, pero cada sociedad pues tiene que resolver sus problemas. Yo en términos generales no estoy en contra de la reelección congresal, ¿no? Quizá por excepción. ¿La presidencial sí? La presidencial, yo definitivamente sí. En cualquier momento, o sea, no debe... Una sola vez y punto. Y se acabó. Y se acabó, ¿no es cierto? Puede haber una sola vez. En Estados Unidos hay de los 4 y 4 años, porque es una norma. Pero los Estados Unidos tampoco es una democracia moderna, ni mucho menos. Ahí vemos que hay una distorsión de la democracia y más que nada de los grandes capitales, ¿no? Es uno de los pocos países que no están sujetos a los derechos humanos, es bastante atrasado. Ahí yo diría que hay más que nada una falta de solidaridad de esta sociedad y lo está demostrando Trump, ¿no? Que ha desarmado todo lo que era el derecho social por parte del anterior presidente, Obama, ¿no? Entonces no es un modelo como para tomarlo y pero la democracia más antigua y más institucional del país. La democracia que ha evolucionado desde el punto de vista de sus intereses de las clases dirigentes, porque no olvidemos que ellos han tenido un genocidio con los Pieles Rojas, ¿no? Ellos han capturado y todas sus constituciones que se dan desde los primeros pioneros, se dan los derechos de igualdad y todo eso para crear una sociedad, pero para ellos, ¿no? Y con la defensa histórica hasta hace muy pocos años del apartheid de los negros y ahora de los latinoamericanos, ¿no? Tenemos que irnos a una nueva pausa. Regreso un bloque más con el doctor Jorge Manrique. Él es constitucionalista y cuando regresemos vamos a hablar de las otras dos modificaciones, el financiamiento del Estado a los partidos políticos y la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, estoy con Jorge Manrique, constitucionalista. En el siguiente bloque voy a estar hablando del Bitcoin, moneda electrónica. Usted ya puede ir acá y comer en un restaurante y pagar con Bitcoin a través de su celular. Así es que vamos a analizar qué está pasando en ese ámbito, pero primero vamos a terminar con lo que está pasando en nuestra política. Antes de meternos a los otros dos puntos, ¿usted se siente tan no sé, desilusionado como yo? Yo siento que el país no camina, que estamos discutiendo cosas que no van y entre dos poderes que tienen serios defectos y que uno está controlado por el fujimorismo que realmente se ha convertido pues en una lacra para el país, ¿no? ¿Usted siente la misma decepción? Decepción como país no, pero sí preocupado, muy preocupado por lo que está ocurriendo y por lo que con muy poca claridad se ve. Yo diría que la opinión pública está traída de un lado y de otro, pero
que no se le hace ver, falta una educación cívica más seria. Porque, por ejemplo, si sabemos, ¿el Congreso para qué es? Para legislar. Entonces, ¿cómo le puede decir, cómo pueden decirle al Ejecutivo, tienes que cambiar, no sabes ni siquiera dar proyectos de ley? Por favor, debe ser al revés. Excepcionalmente el Ejecutivo podría proponer una norma, pero el Congreso es el que tiene que hacer todo este cambio. No le puede decir al Ejecutivo, estás trabajando muy mal, ni mucho menos, pero ha dado una ley trascendente, ninguna, ¿no? Entonces, si lo que se pretende es eso, pues hay una distorsión. El nivel de nuestros congresistas es atroz. Atroz, porque una cosa es fiscalizar, pero no se puede convertir en una Gestapo. Y listo, y solamente a eso, y hacer grandes escándalos, grandes presupuestos, hasta negociados, se trata de cubrir lo evidente y resaltar. Se trata de una democracia pues que está distorsionada, totalmente distorsionada. ¿Le parecería mejor unas nuevas elecciones? Que Vizcarra renuncie y elegimos todo, Congreso y presidente, y empezamos de nuevo. Probablemente sería lo ideal, en el sentido de que si vamos a elegir a alguien no sea para terminar con un periodo de 2 años, ¿no? Sino dar Todo se puede hacer en el derecho, todo se puede hacer desde el punto de vista constitucional, pero para eso hay que tener grandeza, y yo no veo eso. Sinceramente. Ni en el Ejecutivo, ni en el Congreso, ni en el oficialismo, ni en la oposición. Ni en la oposición. Se trata de enfrentamientos baladí, sin importancia, y nadie le interesa, o por lo menos en esta lucha, el gran sacrificado es el pueblo. Pero que felizmente está también, digámoslo un poco así, en modo piloto automático, ¿no? Sí, porque de repente está mejor, alguien dijo, mejor no hacer nada, que las cosas en el Perú solas se solucionan, parece, ¿no? Porque entre menos hagan, por lo menos no estamos mal. Podríamos estar peor que cuando se quiso hacer también, no debemos olvidarnos eso. Las otras dos modificaciones son financiamiento del Estado a los partidos políticos. La gente no parece estar muy de acuerdo con que el Estado financie a los partidos políticos, pero eso sí parece mucho más lógico y recomendable. Bueno, por ejemplo, ahí no debe haber cosas absolutas, ¿no? Pero lo que yo creo que haber es transparencia y una ley muy dura. Es decir, que se permita la recaudación, correcto, se permita la recaudación, pero que se lleven las cuentas claras, ¿no? Acá que hay coctelitos y gran cosa, no. Tiene que bancarizarse, todo ingreso debe bancarizarse y debe de ponerse penas muy severas. ¿Por qué? Porque es la única forma de evitar que los poderes electorales elegidos sean penetrados por el narcotráfico, por el lavado de activos y qué sé yo. Entonces, pretender decir todos por igual, el Estado va solamente el Estado va a ocuparse de esto, no somos una sociedad porque estemos en ese nivel, pero sí, de acuerdo a nuestra propia realidad histórica, debemos normar. Sí, señor Momentito, ya vamos a poner algunos límites, pero eso sí, vamos a ser muy duros a aquellos que no bancarizan, porque eso es un delito. Hay que tipificar eso como delito y decirlo abiertamente, de tal manera que todo el mundo sepa cuál es el origen del poder y evitar de que se compren en futuro leyes para favorecer a ciertos sectores. La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura está siendo presentada como el gobierno, como la gran reforma constitucional para poder cambiar todo el sistema de justicia. Usted lo ha sostenido aquí, tiempo atrás, cuando lo convoqué para hablar al respecto, y usted decía, no se necesita modificar la Constitución. En ese momento usted era una voz solitaria al respecto. Ahora hay muchas más voces. Antero Flores Arao sale a decir, señores, podemos hacer un cambio en el sistema de justicia en 2 semanas en el Congreso de la República, no necesitamos referéndum. Otro acto demagógico, o sea, era enarbolar una bandera del presidente más para tratar él de aparecer con un liderazgo, para tratar de detener los intentos de vacarlo que algunos dicen que se están dando en estos momentos. ¿Usted lo ve así? Yo sí, verdaderamente que no es necesario, ¿no? Ya hemos analizado varias veces que con la propia ley, porque no se modifica la Constitución, sino la ley de desarrollo, se puede hacer todo esto. Claro, pero el asunto es de las personas que han llegado al Consejo Nacional de la Magistratura, claro, y la forma en la que han llegado. Claro, los sistemas, ¿no es nada más. ¿Sí? Pero modificar la Constitución no tiene sentido. No tiene sentido, porque todo eso se puede modificar.
¿no es cierto? Claro, vamos a ver. La idea de que la fuente sean las universidades y la población en general, los colegios profesionales, no es una mala idea, es una magnífica idea. Es lo menos malo que ha habido hasta el momento, hasta el día de hoy. Lo que pasa es la forma que se ha ideado ha permitido de que un gran número de personas penetre estas instituciones y valiéndose del desarrollo de las mismas, son los que los que han podido formar este tipo, han logrado capturar el Consejo Nacional. Pero yo la vez pasada muy rápidamente decíamos, a ver, si yo quiero ser miembro de los colegios de abogados, tendría que tener un representante desde Tacna hasta Tumbes. Y entonces cualquier persona viene y me dice que esté interesado, yo te coseo todo, te pongo pues, personal, pasajes, estadía, todo. Para que hagas tu campaña. Pero y después, ¿no? Y con todas las instituciones son penetradas así. Pero ¿acaso no sería razonable que se diga, bueno, a ver, los 10 mejores colegios o los 10 colegios profesionales más antiguos, cada uno presenta una persona honorable y se hace un sorteo entre los 10 igualmente honorables? Ahí no hay cómo hacer componente, igual con los representantes de las universidades, con los representantes de los demás colegios profesionales, o sea, solamente de 10 universidades. Eligen, o sea, los colegios profesionales eligen a un representante. Cada uno. Pero hay 10, ¿no es cierto? Entonces tienen que entrar 3 o 2 o 1. Un sorteo. Claro. 9 quedan afuera. Entonces ahí no hay probabilidad. No hay forma. Y lo mismo ocurre con los demás representantes, el ALIA. Y además eso va con una norma infraconstitucional que pone ya los requisitos, le levanta un poco más la valla de moral. Porque lo más importante acá es que no podemos decir pues que la Constitución dice que tienes que tener un número de años y punto. No. Tienes que ser personas que están por encima de la línea media de la moralidad. Por ejemplo, lo que estamos viendo. Se habla mucho del fiscal de la Nación, se habla mucho de un vocal de la Corte Suprema. El Congreso no tiene facultades para cesarlos. Claro que sí. Una acusación por infracción de la Constitución. ¿Cómo puede permitirse, cómo puede concebirse que este tipo de gente, no necesitamos decir que sean delincuentes, no por su manera, por el daño que hacen a la sociedad, que atentan contra los principios, contra los valores, contra la carga axiológica de la Constitución, estén desempeñando ese cargo? Simplemente se les hace una acusación por infracción de la Constitución y se les destituye. Y eso se hace rapidísimo. No podemos permitir que esté ocurriendo esto que todos los días haya. El asunto es que hay intereses en el Congreso, de los que dominan el Congreso, que no quieren hacerlo. Claro, y también hay falta de capacidad diría yo, de claridad en el pensamiento del gobierno para decir, nosotros no queremos de que sean acusados de un delito, ni mucho menos, porque eso nunca probablemente a estos pillos nunca los van a condenar, pero sí más bien pueden acusarlos por infracción constitucional. Y la infracción constitucional lo destituye y punto, se acabó. Perfecto. Doctor Manrique, le agradezco mucho por venir, ayudarnos a aclarar estos aspectos que, bueno, son a veces enrevesados para el común de los ciudadanos, pero son conceptos que, como usted ha dicho, han costado la vida de millones de personas para que tengamos esto que parece que lo estamos mal utilizando. Así es. Muchas gracias nuevamente. A usted las gracias. Nos vamos a una pausa y regreso con Sergio Rivero, un especialista en moneda electrónica. Vamos a hablar de Bitcoin. Son monedas que no se imprimen, son monedas de Internet, pero que usted ya puede utilizar para comer en un restaurante en Arequipa. Así es que vamos a hablar de eso tras la pausa.